Se me cayó el 20, como dicen por ahí, al aceptar que Dios no existe. Qué bien, Caico 1907, pero no se te cayó el 20, te cayó el 20. Y eso se refiere a una forma, y si mi abuela tenía uno en la cedería donde yo empecé a trabajar a los 7 añitos. La llamada telefónica costaba 20 céntimos, pero entonces tenías una caja y una ranura donde metías tu moneda de 20 céntimos de cobre, con la pirámide del sol, me acuerdo, en el centro. Entonces tú hacías tu llamada telefónica y cuando te contestaban, apretabas un botón y caía el 20 a la caja colectora y te conectaba. O sea, tú podías oír a la otra persona, pero hasta que no le dabas al botoncito para que cayera el 20, no podías hablar. Entonces, a partir de allí, lo que se usó como frase, que ahora no tiene mucho sentido, es me cayó el 20, es lo entendí, lo comprendí finalmente, pero no es se me cayó el 20, sino que te cayó el 20, te cayó esa monedita. Qué curioso, ¿no? El lenguaje se hace de cuestiones cotidianas que cuando dejan de ser cotidianas empiezan a ser grandes misterios de la cultura y sus desarrollos.